Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una charla con el profesor Sergio Enrique Sartorio. El tema es flamenco y artes visuales. Sergio en una faceta que no lo conocíamos, pero bueno, nada, nos enteramos de casualidad y nos estamos abusando de él. Bueno, vamos a presentarlo formalmente. Sergio Enrique Sartorio, docente de artes visuales y guitarrista flamenco. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Rogelio Urrutia y en el Instituto Universitario Nacional de Arte UNA. Paralelamente de guitarra flamenca con el concertista madrileño Manolo Iglesias, iniciando su carrera profesional en el año 1995. En el transcurso de la misma, formó parte de diversas compañías de arte clásico español y flamenco. Desde 1990 se dedica a la enseñanza artística en nivel primario y secundario, en diversas instituciones educativas de la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires. Desde 2011 alterna estas actividades con la investigación y la divulgación de arte flamenco, realizando disertaciones, clínicas, cursos teóricos y seminarios en diversas instituciones. Participó como articulista sobre los temas relacionados con el arte flamenco para las revistas especializadas Flamenco en Argentina, La Fragua y El Ojo del Músico. En la actualidad lleva adelante el programa radiofónico sobre guitarra y cante flamenco, Clavijas de Madera, que sale al aire en directo los sábados a las 17 a través de Red Mosquito Radio Online o redmosquitoradio.com. Emisiones disponibles en Spotify y YouTube. Bueno, Sergio, muchas podés gracias. empezar. Bueno, un gusto y agradecimiento por haber contado una vez más conmigo, haberme permitido trabajar junto a ustedes. Me conocían como guitarrista flamenco, pero no en esta faceta de docente, y para mí es un honor y un gusto estar junto a gente con la que hemos frecuentado este ambiente durante muchos años y compartimos muchos momentos. Y también, por cierto, un desafío, porque no hay mucho escrito sobre esta materia. No hay nada específico sobre flamenco y artes visuales. Hay mucho material sobre el romanticismo, sobre el costumbrismo. Entonces, hacer este relevamiento para mí fue un placer, porque bueno, soy muy aficionado al flamenco, pero también a la cultura andaluza en general. Así que les agradezco mucho haber confiado en mi trabajo y haberme convocado. ¿Comenzamos? Sí, Sergio. Sí, Sergio. Vale. Ya estamos, ¿eh? Tengo un pequeño problemita con la carga de un material. Estoy con ustedes. Ustedes me dirán si Sí, ahí se empezó a ver, Sergio.
¿Sí? Perfecto. Muy bien. Por sus particulares características estéticas, el flamenco no podría haber pasado jamás desapercibido a los ojos de los pintores andaluces, españoles o extranjeros. Desde que salió a la luz pública, fundamentalmente a partir de la primera mitad del siglo XIX, esta manifestación artística despertó el interés de escritores y artistas plásticos en su afán por corresponder a tan profunda emoción transmitida por un arte que es particularmente apasionado y salido de las entrañas mismas del pueblo andaluz. Podríamos citar dos hitos históricos que han promovido y facilitado el acceso de la intelectualidad española y europea a esta cultura artístico-musical que tuvo su origen en la Baja Andalucía, cultura de raigambre popular, cuyos iniciadores no habían tenido formación académica y en su gran mayoría eran analfabetos. Estos acontecimientos que aceleraron el descubrimiento de esta particular expresión musical andaluza fueron, por un lado, la Guerra de la Independencia Española y por otro, el surgimiento del romanticismo. Esos cantes andaluces que hasta ese entonces, se habían ejecutado en la intimidad del hogar, la taberna, el patio de vecinos, la fragua, la íntima fiesta familiar, aquellos que revestían hasta cierto punto un cariz ritual, comienzan a salir a la luz en los inicios del siglo XIX y rápidamente, en pocos decenios, acabaron transformándose en un arte y espectáculo popular, hasta imponerse como una moda por toda la geografía española, de Málaga a Santander, de Barcelona a San Sebastián, pasando naturalmente por la Villa Corte, a partir de la mitad de dicho siglo, el XIX, y a través de los cafés cantantes. Uno de los aspectos positivos, si fuera posible señalar algo positivo en una guerra tan despiadada como lo fue la de la independencia española, es que modificó la mirada de la intelectualidad sobre su propia cultura. Aquel estrato social, el de la aristocracia, que antes de la guerra había admirado tan profundamente los avances de la cultura y la sociedad europea y negado los propios, se dio de bruces imprevistamente con una fatídica realidad: la crueldad, la ambición, el odio, la violencia, la miseria a la que fue sometido el pueblo español durante los años de la ocupación francesa, 1808-1814, generaron que muchos de los artistas e intelectuales españoles volvieran los ojos a su patria, a sus tradiciones, a sus costumbres y sus cantos. El pueblo español, a raíz de este trágico acontecimiento, se unificó y muchas tropas fueron movilizadas de un punto a otro de su territorio. Muchas de las letras por alegrías que hoy forman parte del acervo cultural flamenco evidencian la hermandad entre gaditanos y navarros en su lucha por expulsar al tirano francés. Dentro de la recuperación y del reconocimiento de todo ese bagaje cultural negado o ignorado hasta entonces por la intelectualidad española, se hallaban, entre otros, esos cantos del pueblo bajo andaluz, que empiezan a ser aceptados, asimilados y reconocidos como propios. El otro gran acontecimiento cultural y político que posibilitó abrir las puertas del flamenco a la mirada de españoles y europeos fue el surgimiento del romanticismo, que en España se inicia tardíamente, aproximadamente en los años 30 del siglo XIX. La negación del racionalismo, de la cultura del iluminismo, el fracaso, la mentira y su hipocresía propiciaron el surgimiento de una corriente artístico-literaria que buscaba
era el sentimiento, la pasión, lo genuinamente popular, auténtico y tradicional, aquello, que lo liberara de la tiranía de la razón, que evidentemente no los había conducido a buen puerto. En la primera mitad del siglo XIX, muchos escritores, poetas y pintores europeos visitaron el sur de España en busca de aquello que en el resto de Europa se había perdido irremediablemente. Las huellas aún frescas de un pasado imperial en ruinas y la mistura de una exótica tradición incontaminada por la civilización europea de entonces. Genuina, anclada en el pasado, es verdad, pero asentada en un enclave donde se conservaban sedimentos culturales de un rico pasado fenicio, griego, romano, bizantino, árabe. Es ese enclave al sur de España, un imán que atrajo y aún atrae a todos aquellos apasionados literatos y pintores españoles y extranjeros, desde donde surgieron esos cantes andaluces, luego agrupados y mundialmente conocidos con el nombre de cantes flamencos. Bueno, lo que vemos ahora es un paisaje de Genaro Pérez Villamil, un gran paisajista romántico, y está citado aquí, aunque poco tiene que ver con el flamenco, porque evoca esta actitud de los artistas románticos. La ruina es el símbolo del paso del tiempo y de la absurda soberbia humana. Era una actitud típicamente de los artistas del romanticismo, que veían en el iluminismo y en la razón, vamos, como un camino que había conducido a la humanidad, por ejemplo, a los desastres de España. Vamos a ver ahí un grabado de Goya que evoca esa terrible guerra que fue la de la independencia española y que la hicieron en nombre de la razón, ¿no? También está ese grabado dentro de esta serie de grabados del maestro aragonés que dice: los sueños de la razón producen monstruos, ¿no? El romanticismo un poco se opone a esta mentira que fue también el racionalismo y el iluminismo, ¿no? La Revolución Francesa tuvo como estandarte el neoclasicismo. El neoclasicismo supuestamente reivindicaba los valores éticos y estéticos de la cultura grecolatina. Ahora, cuando los franceses entraban en España, los valores éticos y estéticos, vamos, los dejaron por lo menos un poco de lado. Entonces, ese grupo de intelectuales españoles que miraban con tanta pasión a Francia y al resto de Europa, con admiración naturalmente, ven que ellos también tenían un caudal y un sedimento cultural interesantísimo al que le habían dado la espalda, y hacen un cambio de visión y en una actitud netamente romántica van en busca de lo popular y lo tradicional. Ahí surge lo que sería el costumbrismo romántico. Y ahora vamos a hablar un poquito ya del tema. Vamos a empezar a ver unos primeros escarceos de imágenes flamencas en las artes visuales. El costumbrismo romántico. Cuando el flamenco inicia su andadura, probablemente el último tercio del siglo XVIII, en el mundo de las artes plásticas españolas se está atravesando el periodo rococó. Recordarán, el periodo rococó, esto no es rococó, esto es neoclásico, pero para que recuerden, era esa obra muy decorada, excesivamente ondulante, ¿no? Era como el manierismo del barroco, un exceso de decoración que fue el rococó. Pero al rococó le va a suceder el neoclasicismo. Esta es una pintura de Jacques-Louis David, El juramento de los Horayos, y David fue el pintor oficial de la Revolución Francesa, que fue una revolución criminal.
Y acá lo vemos en esa postura, en esa actitud, totalmente valorizando o poniendo por lo alto estos principios de la cultura greco-latina. Bueno, en contraposición de esta actitud también bastante hipócrita, va a surgir el romanticismo, que es un periodo bastante llamativo. Se ha dado en los países de diferentes maneras. Nosotros vamos a verlo dentro de España, o por lo menos dentro de las artes plásticas españolas. En esos tiempos es entonces donde el flamenco, al que bien podríamos denominar proto-flamenco, porque todavía no estaba establecido como lo entendemos hoy, este corpus de cantes y bailes que llamamos cante flamenco, hace sus primeras apariciones en la literatura. Primero se habla de flamenco o se muestran escenas del flamenco en literatura. Por ejemplo, en Cartas Marruecas, que es un libro que escribió Cadalso en el año 1789. Ahí se describe una actuación de un grupo que ya podríamos considerar flamenco, guitarra, palmeros, bailadores y tal. O sea que aparece primero citado no como flamenco, sino como espectáculo de canto y baile andaluz. Pero bueno, era lo que hacían era flamenco. En la pintura, en ese entonces, prima la decoración mural. La decoración mural, por supuesto, en palacios e iglesias, ¿no? En cuanto a la pintura de Caballete, estaba prácticamente destinada al retrato de los personajes de la corte, la iglesia o los altos mandos militares. No hay manifestaciones populares en las obras de esos tiempos. Los temas principales casi exclusivamente aluden a la mitología, la religión y la historia clásica, como en el caso de este relato que vemos acá, que es histórico. Al final del antiguo régimen, recién se empiezan a estampar algunas obras de carácter popular. Por ejemplo, esta es la primera estampa que se tiene, de la que se tiene noticia, por lo menos hasta ahora, del flamenco o de un baile relacionado con el mundo del flamenco de entonces, ¿no? Esto es el retrato de la señorita Mariana Márquez bailando el zorongo, es de 1795, el autor es Barruti, y esta estampa está en el Museo Municipal de Madrid. En estos tiempos está el maestro don Francisco de Goya y Lucientes creando los ensayos, los bocetos para los tapices de las fábricas reales. Ahí también podemos ver que hay una inclinación hacia el tema popular, la escena de género. Recordarán los tapices del maestro Francisco de Goya que hablan de la vendimia, del quitasol, en fin, del pelele, ¿no? Bueno, esos son temas populares. Lo que no está ahí presente es el flamenco, o por lo menos los cantes andaluces. En ese entonces, don Francisco de Goya y Lucientes tiene 49 años. Ha pasado por Andalucía, probablemente en el año 1793, y se ha establecido allí algún tiempo. Presumiblemente, el boceto para la realización de la litografía El Vito fue tomado en directo, en alguna juerga o fiesta, o quizá alguna actuación de esos primeros artistas flamencos de fines del siglo XVIII. Esta es la otra estampa de la que vamos a hablar. Son las primeras que hacen alusión al flamenco o estos primeros bailes y cantes andaluces que luego se convertirían en flamenco. Es considerada la primera obra maestra donde se representa un baile andaluz de entonces, a pesar de sus reducidas dimensiones. Es más o menos, la estampa original es más o menos de esta medida que están viendo. Si lo están viendo en el ordenador, es así, más o menos en ese tamaño, es pequeño. Es una obra maestra a pesar de sus dimensiones, como decía, pero bueno, por su fuerza expresiva y su capacidad descriptiva. Vemos que es ya un espectáculo flamenco, el cantador se acompaña con la guitarra, tenemos las palmas, el jaleo, la chica que está bailando, están
todos apiñados, ¿no? Como solía hacer el maestro Aragonés, como si fuera una escultura, ¿sí? Como lo hizo también en la romería de San Isidro, para las pinturas negras de la Quinta del Sol. Esta litografía se llama el Lido, ¿no? Y este baile de alguna manera tuvo que ver con los comienzos del flamenco. Está ahí entre la escuela bolera y el flamenco, pero esos límites no hace mucho tiempo que se pusieron en claro. Probablemente la estampa, ¿no? El dibujo o la idea, corresponda cronológicamente al periodo bordelés, los tiempos del exilio, cuando el maestro Aragonés tuvo que recurrir a la estampación de grabados de corte costumbrista para su subsistencia. Estuvo exiliado en Burdeos en los años 20, ya siendo un hombre mayor. Parece que ahí fue donde hizo la estampación de la litografía. Pero la idea, el boceto, el dibujo, lo había tomado presumiblemente en Andalucía como unos 25 años antes. Desde entonces, la escena de género española tiene mucha aceptación en los círculos del coleccionismo europeo. Durante el primer tercio del siglo XIX, Andalucía verá despertar lo que sería considerado el segundo siglo de oro para sus artes plásticas. El primer siglo de oro fue, naturalmente, el XVII, el siglo de Murillo, ¿no? Cronológicamente irán surgiendo en el siglo XIX las siguientes escuelas: la escuela romántico-costumbrista, la escuela realista y preciosista, la escuela luminista, impresionista y luego, sobre el final, la modernista. El romanticismo ahonda en el pasado histórico a la vez que en la cultura popular o cotidiana. Se valoriza el exotismo de Oriente como símbolo de la pureza de lo incontaminado por la razón. Va en busca de la pureza histórica superviviente. Los franceses, alemanes y británicos encontraron en España ese resabio medio oriental de pureza virginal. De ahí el aluvión de viajeros, literatos y artistas plásticos que se fascinan con la vida de los toreros, las majas, manolas, gitanos y otros personajes característicos. La novela Carmen, de Próspero Méndez, clásico del romanticismo, se publicó por primera vez en 1845. Se llevarán en pequeñas tablas imágenes arquetípicas de la fascinante y exótica vida andaluza, por ejemplo, la Semana Santa, las ferias, bailes de mesón y otras escenas características. Estas obras tendrán mucha demanda en Europa, aunque no solamente encontrarán una clientela ávida de adquirir obras de carácter costumbrista fuera de España, sino también en Andalucía. La burguesía andaluza es potencial adquirente de estas obras sobre el tipismo andaluz. Ahora vamos a hablar de los primeros adelantados costumbristas. Se trata de tres personajes, que fueron los primeros, por lo menos de los primeros que se tiene noticias hasta el momento, los tres primeros costumbristas del romanticismo que aluden a la vida cotidiana andaluza. Entre ellos está naturalmente el baile y canto andaluz. Uno fue Juan de Hermida, que se conoce bastante poco, y lo va a acompañar en este emprendimiento Juan Rodríguez y Jiménez, el panadero, un pintor jerezano. Nació en esta ciudad, desde la frontera, en 1765, falleció en 1830. Fue llamado el Goya andaluz. Esta es una escena donde acá no vemos ni mitología, ni religión, ni un suceso histórico, ni vemos personajes de la nobleza, ni nada por el estilo. Comienza esta introspección, esta visión de la cultura popular, en este caso andaluza. El baile de farol del maestro Juan Rodríguez Jiménez, a quien apodaban el panadero. Y el tercero es Joaquín Manuel Fernández Cruzado, también jerezano, nació en 1781, falleció en Cádiz en 1856. Precursor
también del costumbrismo andaluz, principalmente dedicado al tema de la tauromaquia, y también considerado un gran retratista. No pude hallar, se los debo, de momento, alguna obra que tenga que ver con el cante o el baile andaluz, pero sí puse por lo menos una de la tauromaquia, que, vamos, como bien saben los aficionados flamencos, está muy relacionado, o por lo menos estuvo durante muchos años, muy relacionado con el mundo del flamenco. Joaquín Manuel Fernández Cruzado presenta en esta obra el pase de muleta, una suerte de criticante. Y a estos le siguen. Acá vamos a ver una que conocemos todos. Antonio Cabral Bejarano, también sevillano, del año 1798. Falleció en 1861. Fue uno de los creadores del Museo de Bellas Artes de Sevilla, reconocido retratista, con una cuantiosa obra religiosa y de escenas populares. Y acá vemos este famoso cuadro, al que titularon Una bolera, está a la vera del Guadalquivir, ¿no? Y la torre del oro está. Bien. José Domínguez Becker, una de las figuras del costumbrismo andaluz. José Domínguez Becker, le sonará el apellido, nació en Sevilla en 1805, falleció en 1842, muy joven, al igual que sus hijos. Fue el padre del poeta Gustavo Adolfo y del pintor Valeriano Domínguez Becker. En su obra representó tipos populares, escenas coloridas y arquetípicas en pinturas de pequeño formato y de escenas cotidianas andaluzas, como así también series de litografías y dibujos. Fue un agudo observador de la vida cotidiana andaluza. Este cuadro lo han titulado Fiesta Andaluza. Como bien veíamos en nosotros, se trata de una escena de género. Acá no hay ninguna idealización, ¿no? Está representado lo que ellos acostumbraban a ver. Manuel Rodríguez de Guzmán, quien nació en Sevilla en 1818 y falleció en Madrid en 1867, perteneció también al costumbrismo romántico. Fue un referente de este movimiento que observó con avidez las costumbres de su tierra sin caer en el pintoresquismo. Acá vemos una escena de juerga, una juerga en una taberna. Lo de pintoresquismo tiene que ver también porque el exceso muchas veces de demanda de obras a veces hacía que fueran amaneradas las escenas de género, ¿no? Entonces a eso se le llama pintoresquismo porque ya es una exageración, o sea, poner excesivo interés en lo que es más atractivo, ¿no? Vamos a ver ahora de Francisco Cabral y Aguado Bejarano, Baile de Salón. Este es otro ambiente, ¿no? Es un ambiente burgués, citadino. Ahí se está desarrollando una escena de baile de escuela bolera posiblemente. Y este pintor, Francisco Cabral y Aguado Bejarano, nació en 1824, falleció en 1890. Les dará el apellido. Ahora vamos a ver otro también que lleva el mismo apellido. Manuel Cabral y Aguado Bejarano, escena flamenca. Nació en Sevilla también en el año 1827 y falleció en 1891. Es el hermano de Francisco y ambos son hijos de Antonio Cabral Bejarano, el de la bolera, bailando en la orilla del Guadalquivir. Otros representantes del costumbrismo romántico, pero que son considerados por la crítica de la historia del arte como de segundo orden, fueron Lauro Moner y Espinosa, que es jienense, Enrique Cabralillano, sevillano, y vamos a ver esta obra de Antonio Pérez Rubio, que no es andaluz, es madrileño. Nació en la Villa y Corte en 1822 y falleció en 1878.
Se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pintor de vena goyesca. Se ve en esto el influjo del maestro don Francisco de Goya. Admirador también de Diego Velázquez. El tema central de su producción fueron las escenas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hoy no las vamos a ver porque estamos abocados al tema de la representación del canto y del baile andaluz, pero son excelentes y muy recomendables. Bueno, cada uno a su manera representaba estas escenas de género andaluz, ¿no? Vamos ahora a Enrique Rumoroso, gaditano. Nació en 1843, falleció en Madrid en 1897. Fue el fundador de la Academia Libre de Bellas Artes de Sevilla. Acá vemos una escena flamenca en un mesón. Con los atuendos, la guitarra posada sobre la silla, el brasero, infaltable, ¿no? Y cabe destacar también la fuerte presencia en estos tiempos de los ilustradores dentro de esta escuela, quienes con su obra enriquecieron las publicaciones de obras literarias y colecciones de estampas de la época. Vamos a ver esta obra de Francisco Lameyer, gaditano, nació en 1825 y murió en Madrid en 1877. Se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Fue el ilustrador del libro Escenas Andaluzas de Serafín Esteban Calderón, un libro Escenas Andaluzas, y Serafín Escribí. Esta es una plumilla, un dibujo de todo nuestra trabajo, por lo menos creo que no se ha hecho luego, no se ha pasado a aguas fuera. Y otro ilustrador muy conocido fue Antonio Chamán, natural de Cádiz. Se desempeñó durante mucho tiempo en Málaga, dibujante, ilustrador que desarrolló fundamentalmente su trabajo con la litografía. Retrató, entre otros artistas flamencos de su tiempo, al tío Abejorro, este artista que tenemos acá viendo en este momento en la pantalla. Era guitarrista el tío Abejorro, pero parece ser que cantaba acá. Y Aurora Lacuffiní, que es la que vamos a ver. Aurora Lacuffiní era bailadora, Cuffini a esta bailadora la cita el barón Davillier en su obra Viaje por España, del año 1862. Y habló también de ella Gustave Doré en esos años. Estamos hablando de una etapa muy importante del flamenco, del desarrollo del café cantante, que son los años 60, 70. Vamos a hablar un poquito ahora del realismo. Esto de las categorías es bastante particular porque es difícil saber hasta qué punto una obra es costumbrista o realista. Básico realismo muchas veces alude social y político, y el costumbrismo tiene una mirada un poco más contemplativa. Pero bueno, también es difícil señalar cuál es el límite entre una cosa y la otra. Hacia finales del siglo XIX se va agotando el costumbrismo para dejar paso al realismo. Lo que propone este movimiento artístico es una visión más cruda y honda de la realidad social. Se deja de lado la idealización y la nota interestista. Sin embargo, algunos artistas vuelven su mirada hacia el pasado y en una suerte de evocación de tiempos pretéritos se van a decantar por la pintura preciosista, también llamada pintura de casacón. Es un término bastante atípico, pero bueno, después vamos a ver de qué se trata. En cuanto al arte flamenco, podríamos decir que en este último tercio del siglo XIX se ha sentado como un espectáculo de reconocida presencia a nivel nacional. A través de los cafés cantantes se ha convertido
en una actividad artística fundamentales para la creación del flamenco como espectáculo y su profesionalización. Bernardo Ferrandis y Badenes, era un pintor valenciano, nació en el año 1835, falleció en Málaga en 1885. Su producción por un breve periodo en Roma. Fue profesor y luego director de la Escuela de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Decoró el techo del Teatro Cervantes de dicha provincia y fue considerado uno de los impulsores de la Escuela Malagueña de Pintura. Esta obra que vemos acá se denomina Un día de juerga en Málaga, o alguien por lo menos le puso ese título. Estas pinturas son un archivo valiosísimo para los historiadores. Lo que no se ha conseguido a través de las grabaciones se puede observar en algunas pinturas, como era el ambiente donde se desarrollaba esto que hemos dado en llamar y de lo que disfrutamos tanto de plata. Bien, otro artista del momento fue Federico María Edrigaten, también sevillano. Y ahora vamos a ver la obra de Manuel García Martínez, Hispaleto, que era su apodo. Sevillano también. Nació en el año 36, murió en Madrid en 1898. Estudió en la Academia de Nobles Artes de Santa Isabel, eso está en Sevilla, siendo condiscípulo de Valeriano Domínguez Becker, el hermano de Gustavo Adolfo. Continuó sus estudios en Madrid y luego estuvo becado en Roma por 3 años. Seguidamente se instaló en su tierra, donde desarrolló su producción de beta costumbrista. Acá vemos un tocador, no es buena la reproducción, pero poniendo buena voluntad. Bien, y acá tenemos otras escenas tradicionales de este gran artista al que llamaban Hispaleto. Habrán notado que todos son provenientes de la escuela de arte, son académicos, son gente que ha cursado estudios. Por lo menos en toda esta primera etapa vamos a ver artistas que han tenido formación académica. Grandes dibujantes, grandes coloristas, componían muy bien a la manera clásica y tradicional, y por eso de alguna manera se los desconoce tanto hoy, porque prevalece la idea rupturista y vanguardista de la pintura. En estos tiempos donde ellos estaban pintando estas cosas, había unos movimientos muy vanguardistas a los que los críticos de aquel momento no hacían caso, pero que luego se impusieron, y lamentablemente en la historia del arte, como en la historia de la cultura, lo que sucede es que cuando triunfa uno, cuenta su historia, su versión de la historia, y el que pierde tiene que aguantarse, ¿no? Pero hay una cantidad enorme de grandes pintores académicos que son desconocidos, porque se tiene esta visión de que el arte siempre tiene que ser vanguardista y rupturista. Y no todos los vanguardistas son como Picasso, que es un fenómeno, ni todos los académicos fueron activos. Ahora hay una cierta actitud revisionista, por suerte, en el mundo del arte, que está cambiando esa visión. Bueno, acá tenemos 2 imágenes de Manuel García Hispaleto. Y ahora vamos a ver una obra de José Jiménez Aranda, también muy famoso en su tiempo, sevillano, del año 1837, murió en 1903, que se formó en Madrid y luego se fue a Roma, donde tomó contacto con Mariano Fortuny, que incluyó notablemente su obra. Esta es la pintura de Casacones, de las que le hablaba, ese estilo. Es una evocación del siglo XVIII. Sobre el final de su carrera adoptó el realismo de acento social. Ven, si observan en detalle, no son personajes del siglo XIX, sino son del siglo XVIII. Esta pintura de Casacón era una evocación del siglo anterior.
Vamos a pasar a este también, lo conocemos todos, ¿no? José Villegas y Cordero. No sé si el nombre del artista, pero sí la pintura segura. José Villegas y Cordero, sevillano también, nació en el año 44, murió en Madrid en 1921 y fue el director del Museo del Prado entre 1901 y 1918. Durante años residió en Roma, donde llevó a cabo una producción volcada al costumbrismo muy demandada. Este es el retrato de una jovencísima pastora interior. Ahora vamos a ver otra de José Villegas, que le han puesto por nombre Baile Andaluz, como le podrían haber puesto cualquiera. Pero habrán también escuchado que se nombra muchas veces la ciudad de Roma. España tenía una academia que pertenecía al reino, la Real Academia Española en Roma, entonces becaba a los alumnos sobresalientes que tenían en la Real Academia San Fernando en Madrid para que estudien en Roma. ¿Por qué estudiaban en Roma en aquel momento? Porque era la cuna del arte clásico. Y todos estos artistas son de formación clásica, como comentaba antes, son académicos. Y allí estaba este personaje ilustre que fue Mariano Fortuny, un antes y un después en la pintura española, y todos iban un poco a su círculo porque era la forma de aprender, por lo menos la manera tradicional y clásica, la pintura de su tiempo. Y ahora vamos a hablar, perdón, esta es otra obra de José Villegas, en este caso en su faceta de ilustrador. Acá vemos un aguafuerte que se utilizó para una revista. Se llama Después de la corrida. Y ahora vamos a hablar de Joaquín Turina. Le sonará. Joaquín Turina, también sevillano, nació en 1847, murió en 1903. Fue el padre del famoso compositor Joaquín Turina. Se formó también en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla, y su obra está centrada en temas de la vida cotidiana andaluza, sevillana sobre todo. El suyo es un realismo amable y colorista, deudor, en este caso, del costumbrismo romano. Esta escena flamenca se desarrolla en un patio, vamos, ese sombrerito en primera fila nos introduce en escena, una técnica muy utilizada por los pintores clásicos, poner un elemento que nos lleve, primero que nos marca la perspectiva y segundo que nos conduce la mirada a donde quiere el pintor que el espectador la lleve, ¿verdad? Y ahora vamos a ver a otros artistas que no son justamente andaluces, pero que se sintieron atraídos por el cante flamenco, un baile andaluz. El auge que está tomando el flamenco atrae a Andalucía a pintores provenientes de otras regiones. Esta pintura es de Ramón Tusquets Meñón, que es catalán. Nació en Barcelona en 1837 y falleció en Roma en el año 1904. Se radicó allí, como otros tantos pintores españoles, la época. Muchos españoles que pintaron obras dentro del género costumbrista residían en Roma. Es paradójico, pero era del mercado también. Las obras costumbristas eran de pequeño formato, por lo general, y fáciles de manipular y económicas, ¿no? Eran coleccionables y tenían mucha demanda. Gustaba mucho el género costumbrista. Dentro de eso, por ejemplo, la tauromaquia era lo que más se vendía, ¿no? Lo que más solicitaban los coleccionistas. Fue seguidor de Mariano Fortuny, que sus obras se han destacado en las categorías esta obra que se llama Antes del concierto, y sobre el final de su carrera adoptó algunos descubrimientos del impresionismo, como es el hombre de más o menos de la generación de Claude Monet, algo incorporó de los impresionistas en su obra.
Esta obra pertenece a Victoriano Codina, también un pintor catalán. El hombre nació en 1844, falleció en Londres en 1911. Se radicó también en Roma durante años y perteneció también al círculo de Mariano Fortuny. Comenzó su carrera artística como escultor y luego se decantó por la pintura. Se radicó en Londres, donde se dedicó durante años a diseñar tapices para la Real Fábrica de Tapices de Windsor. En Barcelona decoró la cúpula de la Basílica de la Merced y con esculturas ornamentales de la universidad de dicha metrópoli. Esta es una escena típica andaluza, ejecutada por este fantástico pintor Victoriano Codina. Ahora vamos a ver la obra de un madrileño que tuvo interés en representar. Estas son obras bastante literarias, son pinturas literales que como nos cuentan o nos narran una historia. Algunas veces más breves y otras un poquito más largas, pero siempre son como narrativas. Domingo Muñoz Cuesta, que como les decía, era madrileño, nació en 1850, falleció en 1935. Se formó en Madrid y luego en Roma también se estableció. Fue ilustrador y caricaturista. Sus obras pecaban de cierto amaneramiento, de color local. Entre otras cosas, trabajó para la compañía Goupil, con pinturas de encargo de escenas de cine español. La casa Goupil era una casa de compra y venta de pinturas y obras de arte, ¿no? Naturalmente, y antigüedades, y en ella uno de los gerentes era Theo Van Gogh, el hermano de Vincent. También se destaca en esta etapa, mediados del siglo XIX, José Alcázar Tejedor y este pintor, José Benlliure, valenciano. Nació en 1855, falleció en 1937. Luego de iniciar los estudios formales de su tierra, ingresó en la Academia Española de Bellas Artes acá en Roma. A pesar de su formación, estuvo en contacto con los Macchiaioli. Los Macchiaioli eran los manchistas italianos, unos precursores de una especie de impresionismo a la manera italiana. Fattori era uno de esos artistas. Y adoptó algunas de sus fórmulas, por ejemplo, la espontaneidad o la pincelada suelta. José Benlliure es hermano del gran escritor Mariano Benlliure. Ahora vamos a ver a este artista, Joaquín Araujo y Ruano, manchego, nació en 1851, falleció en 1894. Luego de una primera etapa formativa en Madrid, pasó a París, donde fue discípulo de León Bonnat. Pasó por la Academia Española de Bellas Artes de Roma. Fue un gran aguafuertista, ilustrador de varias publicaciones españolas y extranjeras como Blanco y Negro y la Ilustración española y americana. Sus escenas están plagadas de elementos del costumbrismo romano. Algunas no se corresponden con la época. Era un artista un tanto evocador del tiempo pretérito. Esta estampa es bastante conocida en el mundo flamenco. Describe el cantador con su bastoncillo ahí marcando el compás, el guitarrista con sus clavijas de madera naturalmente y su cepilla, ¿no? La cepilla que crearon los guitarristas famosos. Y esta la conocen seguramente, de Joaquín Araujo y Ruano, Cantejón. Esta la pusieron en todas las tapas de los discos desde 1950 hasta hace un año. Bueno, también es una obra un poco atípica porque es de evocación. Está dentro de los realistas, pero digamos que es una obra evocativa porque ya el guitarrista flamenco, el cantador no se vestía de esta manera, a excepción que fuera una obra de teatro que dejaba así vamos a ver otro gran pintor, en este caso madrileño, Raimundo de Madrazo, que desde el año 1841, murió en Francia, en Alsacia, en 1920.
Este artista provenía de una histórica dinastía de pintores. Como la mayoría de los citados, tuvo una formación académica muy rigurosa. Fue un realista de mucho éxito dentro y fuera de España, reconocido por su gran habilidad técnica y por la originalidad de sus temas. Acá vemos en Raimundo de Madrazo un baile del pan. Quien nos introduce en la obra es el perro, ¿no? Vemos el perrito que nos hace meter en la visión del cuadro, luego la banqueta tirada, nos hace recorrer con la mirada toda la pintura. Acá cobra también mucho protagonismo el viento, ¿no? Bien, ahora vamos a ver esta obra, también interesantísima, de Josep Llovera, ¿no? Que nació en Reus en 1946 y falleció en 1896. Comenzó su carrera como caricaturista. Se formó en Barcelona, naturalmente. Pasó a Madrid luego y completó su formación en París. Fue un pintor exitoso, también reconocido como aguafuertista. En su obra en general apelaba al costumbrismo y al tipismo, aunque en Café Concierto, que es esta obra, se percibe un realismo bastante veraz, ¿no? Gracias a este tipo de obras podemos, y han podido los historiadores inferir cómo eran los cafés cantantes de la época, ¿no? Vemos que es técnicamente impecable, artista de una formación extraordinaria. Josep Llovera. Y ahora vamos a ver de Ricardo Brugada, también catalán, nació en 1867, murió en 1919, quien vivió y enseñó durante años en Andalucía. Su obra podría situarse dentro de la corriente realista, ¿no? El patio andaluz, vamos, el tocador, la bailadora, el cañero, etc. Y vamos a terminar este capítulo hablando de Juan Pablo Salinas y Teruel, que nació en Madrid en 1871, falleció en Roma. Pintor de estilo costumbrista, género al que le indujo un aire preciosista, de pintura de casacón. Hermano de Agustín Salinas y Teruel, que era también artista plástico. Bueno, esto es el preciosismo. También me parece interesante que veamos esto, porque se dan cuenta del trabajo de orfebrería que hay en la pincelada, ¿no? Es como un trabajo de recamado, muy importante. A eso se le llamó preciosismo, pero está dentro ahí de la corriente realista. Volvemos a Andalucía, porque todos estos artistas que vimos eran, vamos, de otras regiones españolas. Y vamos a un campeón, está muy reconocido, José García Ramos, que ha sido uno de los más grandes representantes de la pintura de temática flamenca, sevillano. Nació en 1852, murió en 1912. Fue un artista muy prolífico, pintor, grabador e ilustrador. Su formación académica se inició en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y luego, como tantos otros, prosiguió en Roma. Perteneció, al igual que tantos, al círculo de Mariano Fortuny en Roma, donde se ganó la vida vendiendo escenas andaluzas. Junto a José Jiménez Aranda fue de los pintores más preeminentes de Sevilla. El suyo fue un costumbrismo realista, en contraposición al neorrococó o pintura de casacón, o el ya antiguo costumbrismo romántico al uso de los Beckers. Su realismo no era el seguido de los libros de viajeros, sino el del contacto real con los tipos populares de su tiempo. Esto lo tomaba in situ, digamos. Tal vez el costumbrismo romántico pecaba un poquito de eso, de idealizar las escenas y basarse mucho en la literatura. En cambio, García Ramos no pintaba lo que veía en su momento. En el año 1890 realizó 50 láminas para la obra La Tierra de María Santísima. Vamos a ver de García Ramos también, Fiesta en la Venta. Otro ámbito.
más rural. Y este cuadro tan reconocido por el maestro sevillano, Baile por Bulería. José Gallego Arnosa fue un pintor jerezano, nacido en 1857 y murió en Italia en el año 17. Se formó en Madrid, luego viajó a Túnez y Marruecos en busca de motivos para su obra. Radicado definitivamente en Roma, cultivó la pintura preciosista, aunque realizó algunas obras de tipo realista. Acá ven también todo ese trabajo de recamado, ¿no? A esto se le llamaba preciosismo. Es un jardín andaluz, ahí la tocadora está cantando sus coplitas. Otro artista reconocido como un gran realista de su tiempo fue Salvador de Niebla, también Manuel Fernández Carpio. El primero era gaditano, el segundo era jienense, y ahora vamos a ver a otro maestro extraordinario, que fue Salvador Clemente, gaditano. Nació en 1859 y falleció en Madrid en 1909. Los estudios iniciados en su ciudad natal los completó en París, bajo la tutela de León Bonnat. Al regreso se instaló en Sevilla, donde desarrolló lo mejor de su producción dentro de las escenas de género y costumbres populares. Esta obra tan vertical, con su sombrerito que nos inicia en la mirada, lleva por título Baile Andaluz. Bueno, otros artistas importantes de esa época: Julio Barrón y Olivares, Francisco Narbona, Fernando Tirado, Isidoro Marín Garés. Y vamos a ver de ese grupo esta pintura de Antonio Reina Manesco, malagueño, de Coín, desde el año 59. Falleció en Roma en 1937, conocido como el pintor de Venecia por haber hecho varias obras dentro de la temática paisajística veneciana. Sus estudios los inició en su tierra para luego viajar con una beca de estudios a Roma, desde donde nunca regresaría. Se casó allí con la cantante de ópera Beatriz Mililotis de Santis. De todas maneras, parte de su obra rememora las costumbres de su ciudad andaluza dentro de un estilo pictórico que se ha dado en llamar preciosismo. Esto también es considerado dentro de la línea tal vez un poco más moderado, ¿no? Antonio Reina Manesco. Y ahora vamos a ver a los impresionistas, luministas y fauvistas. Naturalmente, el fuerte influjo de las corrientes artísticas que se imponían en el resto de Europa debía cruzar las fronteras españolas. El impresionismo se impuso al realismo y adoptó en España el nombre de luminismo. Mientras en Madrid dominaba el realismo, en Barcelona, Valencia y el País Vasco se estaba operando la transformación. En la etapa anterior se quería destacar el detalle literario, la anécdota, el tipismo o las costumbres. Durante el luminismo supera a esta actitud el impacto de la luz, el movimiento o la captación del instante. Bueno, vamos a hacer como una introducción, primero hablando de un artista que está ahí a mitad de camino. Todavía no es exactamente un pintor impresionista ni fauvista, pero está teniendo algunos detalles de improvisación que yo lo relacionaría más bien con los Macchiaioli italianos. Francisco Domingo Marqués era valenciano, nació en 1842, murió en Madrid en 1920. En los comienzos de su carrera se identificó con el realismo preciosista. En los últimos años de su carrera apostó por las nuevas tendencias que conoció de primera mano en París. París era la cuna de la vanguardia y de la revolución. Vamos a ver, acá sí, ya empezamos a ver artistas de fuerte influjo francés, ¿no? De la vanguardia.
Paco Iturrine, Francisco Iturrine, santanderino, nació en 1864 y murió en Francia en 1924. Vasco de formación, artista no académico. Acá este pintor ya se nota que no viene de formación académica. Fue un viajero incansable, amigo de Henri Matisse, siendo su Cicerone cuando el maestro francés quitó Sevilla. No sé si habrán leído en alguna oportunidad que Henri Matisse estuvo un tiempo en Sevilla. Residió algún tiempo en Andalucía, ahora me refiero a Francisco Iturrine, ¿no? En París perteneció al círculo de Pablo Picasso y fue considerado un artista pop, una fiera, que es el nombre que adoptaron los expresionistas en Francia, que lo puso un periodista. Es un pintor expresionista español que en Francia adoptó el expresionismo el nombre de pop o popista. Esta es la obra de él. Acá lo importante ya deja de ser el tema y pasa a ser el colorido, la forma de encarar el tema. Acá no es tanto el contenido, sino la forma. Y vamos a ir ahora a este maestro extraordinario que fue Joaquín Sorolla y Bastida. Valenciano también, nacido en 1863, murió en Madrid en 1923. Comenzó sus estudios de pintura en su ciudad natal, teniendo como compañero a José Bellún, aquel de las naranjas, y fue pensionado para continuar sus estudios en Roma. En sus comienzos se identificó con el realismo, aunque fue galardonado y reconocido por sus obras de carácter histórico. Señaló en alguna oportunidad: aquí para darse a conocer y ganar medallas hay que hacer muerto, porque los premios se lo daban a los artistas que abordaban temas históricos en los que había combates y muchos muertos. Entonces, él decía: aquí para darse a conocer y ganar medallas hay que hacer muerto. Pero bueno, triunfó haciendo algo muy vivo, como el flamenco. No necesitó de hacer muerto. En 1885 viajó a París y tomó contacto con el impresionismo. Comenzó así ya su etapa definitiva de identificación con el luminismo y la pintura al aire libre. Acá es importante el tema, esto se llama Baile en el Café Novedades de Sevilla, pero lo más destacado para estos pintores era la forma de abordar el tema, ¿no? También es un cuadro muy conocido. Si mal no recuerdo, lo tuvo que hacer por encargo para la Sociedad Hispánica de Nueva York. Y ahora vamos a este fenómeno que fue Ignacio Zuloaga, de Eibar, Guipúzcoa. Nació en 1870 y murió en Madrid en 1945. Fue amigo de don Manuel de Falla, participó activamente en la organización del concurso de cante fondo de Granada del año 22. Gran admirador y seguidor de Goya. Recibió en vida innumerables galardones. Fue un realista de acusada crudeza y dramatismo en su obra. Gran aficionado a la tauromaquia y al flamenco. Resaltó con el empleo de una paleta baja y sombría la descarnada realidad taurina y el ámbito marginal de esos tiempos del flamenco. Residió una breve temporada en París y se relacionó con lo más granado de la pintura vanguardista de su tiempo, por ejemplo con Toulouse-Lautrec, Gauguin, Van Gogh, Emile Bernard y otros. Fue gran amigo del pueblo gitano. Esto lo llevó a trasladarse a Andalucía, donde se estableció en Alcalá de Guadaira, pasando luego a Sevilla capital. Allí intentó dedicarse al toreo, pero el hombre no resultó para esas lides y volvió a la pintura. Aprendió a hablar en caló, la lengua gitana, y estuvo imbuido en el ambiente flamenco. Acá vemos el retrato de Agustina Heredia, que en realidad es Agustina Escudero Heredia. ¿Quién era Agustina Escudero Heredia? Era la madre de Miguel Albaicín, bailador. Ella misma era bailadora, Agustina Escudero Heredia, perdón. Y madre también de María de Albaicín, bailadora,
y actriz, y también del torero Rafael Albaicín. Ahora, de la familia Albaicín hay un gran escritor, periodista, que pertenece a esa saga de artistas del flamenco y del torero. Bien, de Ignacio Zuluaga, tablao flamenco o café cantante. Yo prefiero llamarlo café cantante porque en realidad todavía no existían los tablaos flamencos. Y vamos a ver esta otra, que es un baile flamenco en Granada. Es una obra realista, un artista Zuluaga que tuvo mucho éxito, acá en Argentina vendió muchísimo, hay mucha obra de él, un técnico extraordinario y también seguidor de esa tradición de pintura española realista. Ahora vamos a ver otro estilo, ya estamos metidos un poco en las vanguardias, ¿no? Hermenegildo Anglada Camarasa, un pintor catalán, nacido en Barcelona en 1875, falleció en Puerto Pollença en el año 59. Estudió en Barcelona, en La Rioja, se instaló en Montmartre y se vinculó con el grupo de españoles residentes en París, entre ellos Pablo Picasso, y fue uno de los fundadores de los históricos salones de tonos de París. Recibió la medalla de oro de la Bienal de Venecia en el año 1905. Fue considerado un luminista mediterráneo y un modernista de estilo muy personal. Marcado acento colorista, posee su obra que tiende a lo armonioso, lo ornamental y orientalizante, propio de la Belle Époque. En cuanto a la línea y la forma, lo ha caracterizado una búsqueda del movimiento, la elegancia en la línea, lo armonioso en concordancia con las formas de la naturaleza. En el año 1914 volvió a España para radicarse en Puerto Pollença, donde acabó su vida. Vemos acá otra imagen de Hermenegildo Anglada Camarasa, que también acá en Buenos Aires pueden ver, no esta obra, pero pueden ver obras de Anglada Camarasa en el Museo Nacional de Bellas Artes. Por suerte han tenido la inteligencia de comprarle cuando era muy joven y todavía no se cotizaban tanto. La obra anterior lleva por título Baile Gitano, La Campiña, y esta Samba. No sé si han visto las pinturas de Pedro Figari, del uruguayo, ¿no? Parece que tiene alguna relación. Y vamos a hablar ahora de la renovación de la pintura andaluza en los comienzos del siglo XX. En estos años en Andalucía se experimenta una nueva manera de abordar el tema flamenco a partir de los cambios que se sucedieron en otros centros artísticos. La espontaneidad, la gestualidad, la pincelada franca y expresiva representan una nueva forma de lenguaje más acorde con la emotividad propiciada por el flamenco. Acá quisiera detenerme en un detalle. Por lo general, antiguamente los primeros pintores sabían muy poco de flamenco. Pintaban flamenco, el cante, el baile andaluz, porque estaba dentro del género costumbrista. A partir del siglo XX, algunos, no todos, comienzan a saber algo del flamenco, o mejor dicho, aquellos que saben de flamenco empiezan a interpretarlo en sus obras, hasta decantarse en los pintores actuales, que son gente que sabe mucho de flamenco, son grandes aficionados, y muchos de ellos cantan o bailan o tocan. ¿Sí? Vamos a hablar de Gonzalo Bilbao. O sea, es un artista ya de 1860, sevillano, que alternó sus estudios de leyes, aunque se recibió nunca llegó a ejercer, con los de música. Llegó a ser organista y también naturalmente de estudios de pintura. Se estableció un tiempo en Roma trabajando junto a José Villegas y luego, en una visita a París, se decanta por lo que se llama el realismo social. Su obra más conocida es Las Cigarreras, no sé si la habrán visto. Está en el Museo de Arte de Sevilla. Es muy reconocida por su realismo y además por su denuncia social. Está la fábrica de tabaco que se dice.
ahí y naturalmente las cigarreras trabajando. Opera en su obra una suerte de mixtura de realismo social y maneras representativas de la corriente luminista. Ven acá que es un realismo, pero acá también se puede percibir cierto, vamos, en el color que tiene que ver con el luminismo. Acá atrás se ve la Torre del Oro, ¿no? y la Giralda. Bien, esta se llama Cantaora y Torero. Luego vemos una obra muy conocida de Gonzalo Bilbao, Café de Cantar. Y vamos a ver ahora un personaje muy particular que fue Fabián de Castro, un guitarrista flamenco que se decantó por la pintura, jienense también. Nació así en Jaén en 1868, murió en París en 1948. Guitarrista flamenco y pintor de etnia gitana. Algo también curioso, que los gitanos suelen dedicarse más bien al baile, el cante, la guitarra, pero pocos a las artes visuales. Estando de gira en París, acá lo vemos posando junto a la macarrona, parece ser que estando de gira por París conoció a Picasso, y desde entonces se decidió por la pintura. Tocaba la guitarra solo ocasionalmente. Naturalmente su obra artística no es la de un pintor de formación académica, sino tal vez podría situarse dentro de la corriente de artistas ingenuos. Es como una especie de aduanero Rousseau del flamenco. Se nota esa espontaneidad y esa, vamos, forma natural de dibujar que no es propia de la academia. La academia enseña, pero también quita muchas cosas. Abordó los temas religiosos, los propios de la etnia gitana y lógicamente algunos relacionados con su pasado clan. La suya es una pintura, como les decía, franca y expresiva, cargada de sentimentalismo y hasta podría decirse que es atemporal. Hay pocas obras de él, porque se radicó allá en París, vivía en Montmartre, y la obra era pequeña, la compraron muchos coleccionistas, entonces es difícil conseguirla. Pues ya conseguiremos. Bien, José Felipe Abárzuza, este es un pintor de la corriente luminista. Su nombre completo era José Felipe Abárzuza y Rodríguez de Arias, gaditano, del año 1871, murió en el 48. Pintor luminista y regionalista gaditano, discípulo y amigo de Joaquín Sorolla. Alternará su profesión de docente en Bellas Artes y artista con la de restaurador y con los negocios heredados de su familia, especialmente dedicados al comercio vinatero. Decoró el techo del Gran Teatro Falla. Una vez entran, verán ahí el teatro, la cúpula del teatro decorada por José Felipe Abad. Eustaquio Marín Ramos, otro personaje también muy particular. Nació en San Lucas la Mayor, en Sevilla, en 1873, y murió en la capital en 1959. Fue pintor autodidacta, comenzó a pintar siendo ya adulto. Goyista, es considerado un goyista sin haber conocido a una Goya. En su pintura se trasluce una profunda inmersión en las clases populares, su conocimiento del pueblo gitano y del flamenco. De joven se dedicó a la música, tocaba la guitarra y el acordeón de oído. Su obra pictórica fue duramente rechazada en principio. También es un pintor que podríamos considerar ingenuo, ¿no? En la línea de Fabián de Castro. No tenía formación y pintó de la nada, siendo ya adulto realmente. Quien reconoció su talento y organizó exhibiciones de sus obras fue Joaquín Sorolla. Tardíamente su obra fue reconocida y aceptada y pudo vivir dignamente de su obra. Cultivó un peculiar goyismo de sobria paleta. Vemos acá la Feria de Abril,
Pintaba en cartones porque el hombre tuvo una época muy mala económicamente, entonces no podía comprar tela ni bastidores y pintaba en cartones. Vamos a ver ahora la obra de Javier de Winthuizen, pintor y diseñador de jardines, también sevillano. El apellido no es sevillano que digamos, Winthuizen, pero porque era descendiente de holandés. Nació en el 74 y falleció en Barcelona en 1956. Como decía, descendiente de una familia holandesa radicada en el puerto de Santa María, asistió al estudio de Gonzalo Bilbao, el pintor realista que vimos hace un ratito, y completó su formación en París. Este es Javier de Winthuizen. Representa acá una romería del Rocío. Completó su formación en París, como les decía, donde tomó contacto con los postimpresionistas. Ya este tipo de pintura es más parisina que académica o romana, ¿no? Cuando estuvo radicado en Madrid se puso en contacto con la institución libre de enseñanza a través de Antonio Machado, Juan Gil Sorolla y Juan Ramón Jiménez, aquella histórica institución de enseñanza por la que pasaron grandes poetas y pintores y literatos españoles. Pintor luminista mediterráneo, pintó en la línea de Aureliano de Veruela, que es un impresionismo llevado a la manera española. Y ahora vamos a ver a este fenómeno que fue Gustavo Vacarizas. Gustavo Vacarizas, gibraltareño, nació allí en 1887, murió en 1971. Estudió Bellas Artes en Roma, becado por el gobierno de su tierra, de Gibraltar. Visitó y expuso sus obras acá, en Argentina, y siendo durante 2 años profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Fue una estela de impronta en los docentes mayores muy importante, un gran artista. Gustavo Vacarizas contó un concepto muy actual para ese tiempo de lo que debía ser las artes visuales. Vacarizas en 1913 se instaló en Sevilla, alternando su labor de pintor con la de ilustrador y diseñador. Entre otras cosas, diseñó el cartel para las fiestas de primavera de Sevilla de 1917. Realizó diseño de vestuarios y decorados para obras teatrales, esculturas y azulejería. Está encuadrado dentro de lo que sería el Art Nouveau, el modernismo. Acá vemos un retrato de otra ídola, diva de su momento, ¿no? Imperio argentino, Bacó. Y me interesó poner este diseño de cartel donde está nuestra compatriota Antonia Mercé García, también diseñado por el maestro Gustavo Vacarizas. Su reconocimiento fue muy amplio e internacional, recibiendo un sinfín de premios y galardones oficiales. Seguimos con andaluces o gente o artistas que han estado vinculados muy estrechamente con Andalucía, en este caso en andaluz. José María Rodríguez Acosta, que abordó también actualmente el tema, efectivamente. Granadino, en este caso, 1878-1941, con sus fechas de nacimiento y muerte. Descendiente de una familia acomodada, lo uniría una gran amistad con otro destacado valor de su tiempo, que fue López Mezquita. Inició sus estudios en Granada y los continuó en Madrid bajo la tutela del maestro Emilio Sáenz. Su casa hoy es un museo de bellas artes, así en Granada. En un principio cultivó el paisaje granadino y su obra pasó por varios momentos, desde el costumbrismo y el realismo hasta el simbolismo y el modernismo. Vamos a ver de José María Rodríguez Acosta esta otra obra también. La anterior se llamaba Andaluzas y esta Abril, de alguna manera se evocando lo que sería la Semana Santa, ¿no? Bien, ya habíamos hablado de su amistad con José María López Mezquita, también granadino, otra figura de
de la pintura realista o costumbrista andaluza, que ha recibido también influjo de otras corrientes, como por ejemplo el iluminismo o el modernismo. López Mezquita nació en Granada en el año 83, de la generación de Picasso, y murió en Madrid en el 54. Luego de sus estudios iniciales en su Granada natal, se estableció en Madrid y se matriculó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Residió algunos años en París, recibió el encargo de continuar la obra de Joaquín Sorolla para la Sociedad Hispánica de Nueva York. Tal vez tenía que ser un gran pintor para ocupar el lugar de Joaquín Sorolla. Estas son obras de José María López Mezquita. Como les decía, recibió el encargo de continuar la obra de Joaquín Sorolla para la Sociedad Hispánica de Nueva York. Artista muy galardonado, realista o costumbrista en alguna de sus obras, luminista no. Se destacó como un gran retratista también. Acá lo vemos en su faceta de pintor que ha abordado el tema de en este caso se llama Por Fiesta y en este otro ha retratado una verdad. Y para finalizar, vamos a citar a otro integrante de este conglomerado de pintores andaluces, pero que ha brillado con luz propia y ha sido reconocido internacionalmente como un artífice ilustre de las artes plásticas y un flamenco cabal. Habrá a quien me estoy refiriendo, al histórico Julio Romero de Tormes. El pintor cordobés. Nació allí en 1874 y murió en 1930. Descendiente de una familia de artistas pintores, su padre fue además docente y conservador del Museo de Arte de Córdoba. También se dedicaron a la pintura dos de sus hermanos. Me pareció interesante traer esta obra que es poco conocida, el retrato de Encarnación López, de Argentina. En su juventud frecuentó a figuras del toreo y del flamenco. Es un pintor simbolista, con una obra muy particular. Hasta ahora vimos costumbristas, luministas, realistas, en fin. Pero el pintor del simbolismo tiene otras características muy especiales, ¿no? Su obra intenta reflejar la idea de una España dramática y honda, en oposición a la postura de los artistas del luminismo, en cuyas obras prevalecían los aspectos más coloridos y exteriores del arte y la cultura andaluza. Recién veíamos el retrato de la Argentinita y ahora estamos viendo el retrato de Pastora Pavón, la niña de los Peyos, a quien frecuentó de joven. Romero de Torres expuso en el año 1922 en la Galería Whitcomb de Buenos Aires, cosechando un éxito rotundo. Acá vendió todo lo que trajo. Fue un artista popular, pocos muy pocos fueron artistas reconocidos popularmente, pero también reconocido por los académicos. Tenía esa virtud, fue reconocido por los académicos y por aquellos que no frecuentaban los cenáculos artísticos. Se inició como pintor regionalista, costumbrista, y en su obra de madurez, la que más ha trascendido, se desenvuelve en una paleta baja, oscura, hasta con cierto aire de tenebrismo, ¿no?, en la manera de iluminar la escena representada. Se tratan de alegorías, no de representaciones de espectáculos flamencos ni imágenes costumbristas. Extrae del tipismo y de la escuela realista los elementos constitutivos de su obra, pero los pone en función de un personal simbolismo, cuyo significado a veces trasciende la obra y otros, naturalmente, como sucede siempre, queda semioculto a merced de la interpretación del espectador. Esta obra carcelera evoca al cante de la carcelera. Pero, un pintor costumbrista hubiera hecho un cantador gitano o castellano cantando por carcelera, que es un cante muy hondo, muy tradicional, sin acompañamiento de guitarra, muy trágico.
Sin embargo, Julio Romero de Torres lo que hace es representar a la carcelera en la figura de una mujer. A eso se le llama símbolo. Luego acá hay otra figura alegórica que es la de la saeta, ¿no? Un pintor realista podría haber hecho lo que serían los pasos y tal vez a un cantaor o cantaora interpretando una saeta, una escena de saeta. Sin embargo, acá está representada la saeta en la figura femenina y todos los elementos que hay alrededor, atrás se ven los pasos saliendo, de alguna manera representan simbólicamente la importancia de ese canto. Quiero hacer un detalle y ya termino. Acá, adelante. En el paisaje que tenemos de fondo de la Niña de los Peines, podemos ver que hay un tablao, pero ese tablao no es el tablao de los realistas, pintado a la manera fotográfica, digamos, la captación del momento, ni la pintura de un impresionista. Es un tablao metafísico, ¿no? Da esa impresión de que es la simbología o el símbolo de un tablao, ¿no? Esos paisajes nos recuerdan un poco a la pintura de Giorgio di Chirico, ¿no? El paisaje deshabitado o tal vez con un personaje que está posando. Es otra de las características del simbolismo. Acá los personajes posan, están captados en un momento de su actuación. Acá el pintor nos hace ver que él puso a los personajes para representar determinada alegoría o símbolo, como en este caso. Esto no es un tablao donde están bailando por alegría, sino la representación simbólica de la alegría, ni siquiera del baile o el cante por alegría, sino genéricamente el significado de la alegría en el mundo del cante. Es una pintura muy fuertemente estrecha con el conocimiento del cante hondo, ¿no? Julio Romero de Torres además es reconocido como un gran aficionado al cante flamenco y un gran conocedor. Y tuvo su visión muy particular, muy original del flamenco y se ha hecho universal. Y con esto termino. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que es súper interesante. Hemos aprendido un montón. Bueno, muchísimas gracias. Por lo menos a mí me pareció súper interesante. Bueno, agradecerte sobre todo por el tiempo que me imagino que te habrá llevado preparar esta charla. Se nota que estuviste investigando un montón. Y por el material, la verdad que es... Acá veo 75 imágenes. La verdad que sí, debe haberte llevado tiempo ubicarlas y bueno, y armar toda la presentación. Excelente. Bueno, en nombre, en nombre del Centro Andalucía te queremos agradecer. Queremos agradecer a todos los participantes por estar ahí. Los invitamos a las próximas charlas. Tenemos el próximo domingo, el domingo 22 y el domingo 29. Así que para los que quieran, se anotan como siempre a nuestro mail. Ahí van a aparecer las próximas. Tenemos una sobre zarzuela el próximo domingo. Después tenemos el 29 sobre andaluces famosos en Argentina, en este caso con el nieto de Manuel García Ferrer. Así que bueno, los invitamos a todos. Y ahora sí.